los encuentros, hermanos. Solo estos 10 quedan ya. Trajimos 35 y estos son los últimos que nos quedan por acá. Semejante púlpito, Dios dándole poder eso. Vamos a leer la historia en el libro de Lucas. Esta historia está en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es un evangelio sinóptico. Sinóptico significa que tienen la misma visión, narran los mismos acontecimientos, muchas veces los mismos, hasta con las mismas palabras, sobre todo porque Mateo y Lucas pudieron leer a Marcos. Pues hay muchas partes enteras del libro de Marcos que están en Lucas o en el libro de Mateo. 8:40 de Lucas dice así la palabra de Dios en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús andaba en la tierra de los Gadarenos, y cuando Jesús vuelve, le recibió la multitud con gozo, porque lo estaban esperando. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué le rogaba? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Otro evangelista dice que estaba agonizando. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta, y no solo te aprieta, sino que también te oprime. Y dices: ¿quién me ha tocado? Difícil. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entonces en la casa, cuando llegó, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos. Otros evangelistas dicen que cuando llegó estaban los llorones. Era gente que se contrataba para llorar. Vea qué rápido, ya estaba contratado todo, seguramente hasta el peluche de la caja y todo, porque eso era gente que le pagaban por llorar. Jesús fue y se murió de camino y ya había contratado un poco de gente llorando. Y hay gente que puede hacer plata llorando. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Entonces dice otro evangelista que entonces sacó a todos, se quedó con los que iban y con el papá y la mamá de la niña. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Es ahí donde él dice talita cumi. Talita cumi, dice, creo que es Mateo, que es el que habla más cosas en hebreo. ¿De qué vamos a estar hablando en esta serie? Yo le puse Jairo, una vida de empuje. Ese va a ser el nombre de la serie. Jairo, una vida de empuje. Y la predicación de esta semana, por lo que vamos a narrar en los primeros 7 días, usted va a estar viendo a partir de hoy en su devocional. Por eso le pido, hagan esfuerzo, son 1200 que usted los gasta en un taco, en un helado. Es la actitud para un milagro. ¿De qué vamos a estar viendo hoy? La actitud que hay que tener para un milagro basado en todo lo que Jairo pasó. Cuando estuvimos hablando, hermanos, sobre 40 días en la palabra, ¿se acuerdan? Los devocionales en la casa, lo que estuvimos hablando fue de cómo estudiar la Biblia, diferentes métodos de estudiar la Biblia. Y uno de los métodos, hablaba yo con mi esposa, porque yo comento con mi esposa mucho, era
acerca de meternos en la historia, oler, ver la arena, sentir la pegazón, el calor. Lo vimos en aquel hombre que fue bajado aquel paralítico por el techo, ¿se acuerda? Ahí había que aplicarlo. ¿Se acuerdan de esa campaña? Ok, yo quiero, hermanos, que usted se meta en la historia. A mí me dio muy buen resultado. Casi siempre lo hago, pero hoy fue terrible, hermano. Toda esta semana he estado analizando. De hecho, me invitaron el 15 de julio, si Dios quiere, a predicar sobre la familia. Y digo yo, qué fácil, aquí está, sobre Jaime. Tengo que estudiar, tengo que hablar y me monto y ya. Pero no, lo que vamos a hablar es sobre la urgencia de la santidad en la familia. Porque un día yo me levantaba, hablaba con mi esposa, tomaba café y le decía a mi esposa, negra, ¿cuál es el secreto para estar bien en pareja? Y repito lo que siempre he dicho, no hay secretos. El secreto es Dios. Y en la iglesia hemos estado hablando de buscar más de Dios, de tener un cambio y de dejar el pecado. ¿Ha estado usted estos últimos días? Sábado y domingo pasado. Y han habido testimonios de gente llamándome y me dicen, pastor, ¿cuánto sale casarse? Pastor, voy a casarme. Pastor, hay gente que ha tomado en serio también, no solo eso, sino hablar con sus hijos y pararse duro. Pararse en seco, hermano, porque usted no puede dejar que sus hijos sean los que manden en su casa y que digan qué quieren y no quieren hacer. Yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir a otro lado. Y cuando un hijo suyo le dice, mamá, yo no quiero ir al colegio, ¿usted qué le dice? Tiene razón, padre, qué aburrido. Ay, estudiar más exámenes, hacer trabajos extra. No, eso es mentiras. Deje a sus hijos hacer todo lo que ellos quieren. Que no hagan lo que no les guste, que no se tomen la medicina, no se hay que operar, que no se operen. Y tiene razón, uno tiene que querer operarse, si no, ¿para qué se va a operar? ¿Verdad que usted no haría eso? En lo espiritual deberíamos luchar muy fuerte, porque hay gente que se está lamentando porque un día no aplicó todos los conceptos bíblicos. Y la santidad en el matrimonio se debe vivir como se debe vivir la santidad de un cristiano. Usted no va a ver a Dios en su matrimonio sin santidad. ¿Qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá a Dios. Pero vamos a ver la actitud que hay que tener para un milagro. ¿Se acuerdan? Hicimos una campaña que se llamaba también que cuando estás esperando un milagro. ¿Cuántos se acuerdan? Yo sigo acordándome, hay cosas que lo marcan. Y había al menos 5 cosas que pasan cuando usted está esperando un milagro. Número 1, si usted está esperando un milagro, ¿cuántos aquí necesitan un milagro? Porque cuando usted está esperando un milagro, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Todo empieza por soñarlo, por imaginarlo, por quererlo, por desear un milagro. Así empieza un milagro. Pero hay un segundo punto. La vida es sueño y los sueños son, dijo Calderón de la Barca. Si usted está esperando un milagro y sigue soñando, siga soñando de ese lado, más bien vuélvase para que no se ratone. Lo segundo que uno hace cuando está esperando un milagro es salir en pos de ese milagro. Si usted se queda sentado en la cama y bien, usted nunca se va a tener su milagro. Usted tiene que ir y buscar ese milagro. Si usted necesita un trabajo y está solo orando al Señor por el trabajo, usted nunca va a encontrar trabajo. Salga, ofrezca su servicio, dígale a alguien que se le limpie el patio, vea el periódico, vea si hay un trabajito para usted, pregúntele a la gente, dígale a la gente que usted necesita trabajo. Hasta esas 2 cosas vamos a ver hoy también, basado en Jaime. La tercera parte de un milagro que vamos a empezar, hoy lo nombro, pero lo vamos a empezar la próxima semana, es las dificultades. Siempre que usted está esperando un milagro, se van a complicar las cosas. Ay, yo que quería, yo que pensaba, pero ahora me piden esto, ahora yo orando y me salió este examen malo, y esto, usted está esperando un milagro. Y cuando usted sabe que parte del milagro es que vengan las dificultades, usted dice, voy bien. Todo se está complicando, voy bien. La cosa se puso fea, entonces voy bien. Lo cuarto que pasa cuando usted está esperando un milagro es el callejón sin salida. Se acabó. Ahora sí es cierto, ya no lucho, ya no vale la pena, ya por más que lo intente. Y el quinto punto es el milagro. Si no se dejó vencer por las dificultades, si no se dejó vencer porque todo se terminó, y si salió por el milagro. Hoy vamos a empezar también porque todo lo que uno ha aprendido con el tiempo también tiene que aplicarlo. Y cuando uno ve la historia de Jairo, ve
que por lo menos en mi manera de ver las cosas se reflejan en Jairo. Entonces, como introducción, hermanos, hoy empezamos una campaña, 1 de julio, un mes dedicado a la familia, el mes más hermoso del año, tomando como base la familia de Jairo, cumpleaños yo. Esta semana veremos qué hacer, hermanos, cuando necesitamos un milagro. Eso lo vamos a ver en los devocionales. Vamos a ver cómo doblegar nuestros prejuicios también. ¿Saben que hay gente que no recibe su milagro porque tiene muchos prejuicios? Por ejemplo, un prejuicio puede ser que ¿para qué va a orar David por mí si está pelón? Y a mí los pelones no me gustan. Puede ser un prejuicio. O un prejuicio puede ser, yo no voy a dejar que una mujer ore por mí. Un prejuicio puede ser, como hablaba con una hermana que está con nosotros hoy, que yo vengo de una iglesia donde no hay que cortarse el pelo ni usar pantalón. Entonces, ¿cómo voy a recibir yo algo si aquí se corta el pelo y usan pantalones las mujeres y todo? Eso es un prejuicio. Es un prejuicio religioso. Y esta semana vamos a ver cómo doblegar esos prejuicios. Vamos a ver también, en el devocional nos va a hablar de cómo no desmayar ante los problemas. Y la actitud correcta para un milagro. Y eso lo vamos a ver hoy también. Pero hoy de alguna manera les ilustro lo que vamos a ver esta semana. Yo espero que usted, el que pueda, compre el librito y lo lea día a día. De todas maneras va a ser un manual para todo julio, todo agosto y todo septiembre. Este trabajo nos insta a tener que interpretar a una persona, a leer, hermanos, y a estudiar la Biblia, pero de eso estamos contentos. ¿Sabe qué significa Jairo? Jairo significa Él ilumina. Jairo significa Él ilumina. Él como persona, ¿verdad? Él ilumina. Número uno, lo primero que vamos a hablar es sobre el día malo. De lo primero que vamos a hablar es sobre el día malo. Jairo, una vida de empuje, es la serie, y hoy es la actitud para un milagro. ¿Quiere un milagro? Vamos a ver cuál actitud hay que tener. Primero, esté consciente de algo que decimos aquí mucho, que lo hemos predicado y que lo recordamos siempre. Hay un día malo. Incluso la Biblia nombra que existe el día malo, textualmente. Jairo era el presidente de la sinagoga, o sea, el responsable de la administración de la sinagoga. La sinagoga era la iglesia de los judíos, o es la iglesia donde se reúnen los judíos. Él era el encargado de mantener el culto público, de ver qué se necesitaba. Era el principal de la sinagoga. ¿Estamos bien, hermanos? De alguna manera había llegado a lo más alto de la estimación que la gente podía tener y probablemente tenía una posición desahogada, tanto para que se le abrieran puertas en el pueblo y todo, porque era el más importante ahí en lo religioso, como económicamente. Ahora, ¿por qué le quiero decir esto? Porque la Biblia lo dice, primero, yo no estoy bateando, porque el concepto de Jairo era totalmente judío. Eso significa no aceptar a Jesucristo como el Mesías. Y seguramente algunas veces el rabino y tal vez el mismo Jairo había tenido la oportunidad de hablar y volarle ese hincha a Jesús. Deje volar su pensamiento, porque eso era lo que hacían las sinagogas. Jesús no podía ser aceptado por los judíos. Todavía hoy en día no es aceptado por los judíos. Y ningún judío es salvo si no acepta a Jesucristo como el Salvador. Entonces, la posición de Jairo en el día malo es importante entenderla, porque él era un hombre de una posición alta, era el tipo principal de la sinagoga, y parecía, hermanos, como que toda la vida de verdad le iluminaba a Jairo, como que todo estaba muy bien y le iba muy generosamente con todas las cosas. La vida lo había tratado bien, pero ahora estaba a punto de quitarle todas las cosas que tenía, y como decía un comentarista bíblico, de quitarle el brillo a su vida. El que ilumina, se iba a apagar el brillo de su vida. Y probablemente Jairo tenía planes. Cuando yo estoy imaginando a Jairo, cuando Jairo tiene una niña que la Biblia dice que tenía como 12 años,
Jairo seguramente hablaba de la niña. Yo, cuando iba a nacer apenas Samuelito, y nosotros decíamos, porque una vez llegó el sobrino Lili y dejó a Lili todas las ventanas llenas de marcas de dedillos y de boca. Y le decía a Lili, cuando nazca el bebé, así va a pasar. Y a veces hablábamos y veíamos algo enfermo. Se imagina, cuando Samuelito esté así haciendo gorgoritos, ya pasó la época de los gorgoritos. Todavía le deja la ventana, esa ventana dicha, y que pensamos que le deja toda sucia y llena de la boca, y él sale a ver el panadero con el pan cuando pasa, y el camión de la basura, el camión. Yo me imagino a Jairo haciendo números con una niña, tal vez buscándole incluso, porque era la costumbre en aquel momento, novio, porque ella ya tenía 12 años. Era la edad en la cultura judía en que se pasaba de la niñez a la adultez. Incluso algunos hasta se casaban a esa edad. Entonces Jairo según decía, no, mi chiquito se va a casar a los 32 años, como ese más primo aquí. Mi chiquita, no, tal cosa. ¿Se imagina cuando usted en el colegio? Cuando esté en la escuela, ya había estado en la escuela, ya se había graduado, ¿se imagina qué colegio la vamos a mandar? Jairo tenía una buena posición, tal vez había guardado plata para mandarle a una buena universidad. Estoy especulando y estoy poniéndolo en un término actual. Su hija estaba en una edad en que pasaba a mujer. ¿Cuántas veces se sentó con su esposa a ilusionarse, hermanos? Primero con el nacimiento de su hija y luego con la crianza de su hija. Seguramente veían el crecimiento de la hija, los logros. Ay, mire, es que yo me imagino a Jairo como un buen tata. Un judío que era un buen tata, hermanos. Tenía metas con ella y tenía metas para ella. Su hija se había vuelto el centro de la casa y de la familia. Era su hija única, dice la Biblia. Era la que marcaba el día a día. ¿Qué va a llevar mañana para la comida? ¿Qué va a llevar para el lunch? ¿Qué va a llevar aquí? ¿Qué va a llevar para allá? ¿Qué le vamos a comprar? Se acerca diciembre. Ellos no celebraban diciembre, pero Pablo, se ve que Jairo era un hombre que amaba a la familia. Además, un hombre que me enseña en toda esta historia, que tomaba su papel como cabeza de hogar. Esta es una historia para predicar en una reunión de varones. Porque como cabeza de hogar, nosotros vemos a Jairo marcando la iniciativa y haciendo lo que el hombre tiene que hacer en la casa. Si usted quiere que su casa vaya bien, el hombre debe ser verdaderamente la cabeza del hogar, el sacerdote del hogar, el adorador, el que enfrente los problemas, el que tenga pantalones. Lo que pasa es que un día fue diferente todo. Un día la niña no se levantó. Un día la niña perdió el apetito. Ese día la niña no jugó. Ese día la casa estaba en silencio. ¿Qué había pasado? Había empezado a llegar, el día malo había llegado. ¿Para cuántas veces? Lo pienso como manera de paréntesis, aunque no lo puse así. Pasamos por alto el darle gracias a Dios por los traviesos que son nuestros hijos. Yo no sé qué torta se habrá jalado el hijo suyo. Melissa vio la refri y se comía las cebollas crudas, las papas crudas. No se pueden poner esos chuchitos de canastitas donde usted mete la verdura porque lo limpiaba. ¿Qué va a hacer una lora, una rata? Ellos juegan, brincan, desordenan, gritan, pero está bien. Eso hace un niño saludable. Y hay que aprender a darle gracias a Dios por eso, como hay que darle gracias a Dios por el trabajo. La tristeza que pasamos cuando un niño no come, cuando tiene calentura, cuando tenemos que usar los famosos supositorios. Los niños que han nacido enfermos desde que nacieron. Tengo un sobrinito por el cual les pido que oren, Marcel, que tiene un asunto en las venas, hermanos, que se le saltan y moretones, y él está como morado todo, la pancita usted se la pega y todo, y los doctores no le han dado pelota. ¿Cómo se siente un padre cuando el chiquito no puede correr, no puede caerse? Como cuando nace un niño y a los meses le descubren que es diabético, y decirle al niño que no coma confites, que no coma queque, que no es igual que todo.
que tiene que andar con insulina como un niño que llegó a la casa de estudiar con mi José. Con el coso de irse el azúcar, con la insulina en la refri, hermanos. ¿Cómo no le estamos dando gracias a Dios por nuestros hijos? ¿Verdad que es preferible que brinquen, que desordenen, que coman, que repitan, que hagan bulla? Hermano, aprenda a no estresarse tanto por su familia. Aprenda a darle gracias a Dios por lo que tiene. Cierre paréntesis, seguramente Jairo buscó doctores, a los mejores, porque eso narra de la mujer de flujo de sangre, que es algo que vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar sobre las dificultades, porque a Jairo se le puso feo cuando fue a buscar el milagro. Vi una mujer ahí a tocar a Jesús y atrasada. Y Jairo que le guía. Eso es como cuando usted va en la calle y el carro adelante va tranquilísimo y a usted le urge, y luego le dice: a ese chaval no le urge, ese chaval no le urge, ese chaval no le urge, tranquilo Diego, a ese chaval no le urge, y a usted le urge, y va con una calma y hasta saca el celular. ¿Cómo es tan diestro y tan galleta y todavía atrasándome? Bueno, la vida es así. Compró los mejores medicamentos, pero su hija no mejoraba. Cada día más y más empeoraba. Ahora, está en el punto en que la esperanza se acaba, en que empiezan la gente y las voces a hablar de resignarse, de aceptar la realidad, de aceptar que no había ninguna esperanza. Visiblemente parecería que sí. La historia narra que Jairo va porque su hija estaba agonizando. ¿Ha visto alguna persona agonizando? ¿Ha visto alguna persona cómo respira agonizando, cómo se ponen sus labios, cómo la saliva? Su hija estaba agonizando. La única hija con 12 años, su esperanza y sus sueños se estaban yendo. Y la gente podía hablar de resignación, prepararse uno, seguramente comprar el peluche. Alguien lo hizo porque alguien contrató hasta las que lloraban. Y yo estoy hablando de esto porque algunos aquí están hoy en el día malo, el día de sufrimiento, el día de necesidad, el día de soledad. Es un día que nadie se va a quitar de encima. A todos los que estamos aquí hemos pasado por algún día malo. El que está libre del día malo, que tiene la primera piedra. El que está exento del día malo, levante la mano, que nunca ha tenido un día malo. Todos aquí pasamos por el día malo. Alguno hoy está en el día malo, ese día de necesidad, de sufrimiento, de soledad, de una mala noticia, de un dictamen médico contrario. Algunos aquí apenas están sacando la nariz del día malo. Han estado pasando tiempos duros, tiempos de reflexión, tiempos que no querían que llegaran. Pensaron que no podían soportar, tiempos de prueba, de noche sin poder conciliar el sueño. Tiempos de agotamiento físico, espiritual, pero aquí están, está bien. Aquí estoy, a pesar de todo, estoy firme como un cañazo. Y estoy seguro de algo: los que han pasado el día malo están más fuertes que cuando empezaron. Y han tenido una gran lección y Dios los preparó, porque Dios no desperdicia ninguna mala experiencia. Él lo va a usar. Lo que usted aprendió, Dios lo va a usar. Ese día que queremos pasar por alto, hermanos, otros, y esta es una noticia, van a entrar en el día malo. Algunos de los que hoy vienen aquí muy sonriente, como nos levantamos todos los días antes del día malo, está a punto de entrar en el día malo. Que Dios nos hará reconfesados. Ese día en el que todo parece derrumbarse, ese día que no queremos que llegue, que quisiéramos pasar por alto, un día, como yo he dicho algunos días que he tenido, que quisiera que nunca hubieran existido. Ese día en que usted va a ser refinado como el oro, en que Dios lo va a pulir y lo va a probar. Usted pasa la prueba. ¿Sabe por qué usted pasa por pruebas y por qué llega el día malo? Póngame atención, parece absurdo, porque usted necesita el día malo. Pedro lo dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es que es necesario, tengamos que ser probados. O sea, ¿cuándo usted es probado? Si es que es necesario. ¿Por qué usted está pasando el día malo?
Porque lo necesitaba. ¿Por qué usted pasó el día malo? Porque lo necesitaba. ¿Por qué algunos van a pasar el día malo? Porque lo necesitan. Así hay que entrar a la vida. Acéptelo. La realidad de la vida es que el día malo existe, es inevitable, que todos pasamos por él. Ahora, el asunto central, unido a otras predicaciones, es dónde nos agarre parados el día malo. Si estamos firmes o no, si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Efesios 6:12 nos habla del día malo cuando habla de la armadura del cristiano. Recuerde, los problemas no son el problema. Su dictamen médico no es el problema. Su padecimiento de salud no es el problema. Su necesidad económica no es el problema. El problema nunca será el problema. ¿El problema cuál es? La actitud que nosotros tengamos ante el problema. Se sabe que el cáncer se cura, pero que el miedo al cáncer mata. El cáncer se cura, pero el miedo al cáncer mata. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por eso, por tanto, tomen toda la armadura de Dios, no solo orar, o no solo ir a la iglesia, o no solo leer la Biblia, toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué hace uno para resistir en el día malo? Toma toda la armadura de Dios y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué me garantiza estar firme? Aún después del día malo, el haber tomado todas las armas de nuestra milicia. Dice: estar pues firmes. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Si yo quisiera extender esto, porque no tengo que predicar, puedo predicar de las armas de nuestra milicia, pero no, me interesa hablar de la familia. Y el 16, vea qué importante, William: sobre todo, cuando usted está pasando un problema, cuando está pasando una necesidad, para resistir el día malo, para salir firme, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos, no algunos, todos los dardos de fuego del maligno. Alabe a Dios por eso. Porque si algo viene a uno cuando está en el día malo y en problemas, son dardos de fuego del enemigo, bombardeos a la mente, cosas que hasta nos acusan, nos culpan de la situación, nos dicen que no vamos a salir, nos dicen que para qué ser cristiano. No. Dice: sobre todo, Efesios 6:16. Tome el escudo de la fe, agárrese de sus creencias, agárrese de la palabra, lo que usted cree, para que pueda apagar todos, no algunos, los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tómelo. Orando en todo tiempo. Qué vacilón que la oración no la tiene como un arma de la milicia, ¿verdad? Pero dice: orando en todo tiempo. La única manera de tomar las armas de la milicia, el escudo, la fe, el yelmo de la salvación, todo se toma orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, no abandonándolo, cuidándose de ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. Aquí está lo primero que pasó. Jairo tuvo un día malo. La vida le sonreía, le iba muy bien, el mundo le sonreía económicamente, saludablemente, tenía una niña hermosa, tenía el dinero para que fuera a la universidad, pero le llegó el día malo. Si el problema no es el problema, hermana, sino su actitud, algo que me llamó la atención, que tal vez no lo dice, está ahí siempre, porque uno no lo agarra por agarrarlo por patear. ¿Cuál fue la actitud? Y eso es lo segundo, su actitud. A Jairo lo agarró el día malo. ¿Cuál fue su actitud? Probemos.
Yo pienso que Jairo lo que hizo fue, probemos, Jairo no creía en Jesús. Jairo era el principal de la sinagoga, los judíos no creían en Jesús. Ahora, Jairo no se quedó a llorar por la situación que estaba, y ahí es donde usted tiene que seguir metido en la historia, hermano, y va a encontrar más cosas de las que yo encontré. Jairo estaba dispuesto a agotar su último recurso, y yo siento que surgió la duda tal vez tiempo atrás, pero que en un momento David se sentó con la olla a tomarse un gallito de café, un traguito de café, a tomar esas charlas de café que a veces uno tiene con la olla y se cuenta, papi, ¿cómo vamos a hacer? Negro, pero está fea la cosa, hay que pagar la casa hasta el día y no tenemos, y hay que ir al doctor y hay que comprar esta medicina, bueno, muchas cosas. Se sentó con la doña, se tiró una tortillita con queso bien rica, ¿verdad? Con un buen café lloviendo. Y tal vez comentó como a manera de disparate, por eso yo digo probar. Porque no creo que un judío que se valore, y menos uno, el principal de la sinagoga judía, y consideró la agonía de su hija, y al sentirse desesperado, yo pienso que él dijo algo así: Negra, ¿y el Nazareno? Pues así se le decía a Jesús, y la peste que tiene en su mano. ¿Y el Nazareno? O sea, ya gastamos todo. Y todo lo que hemos oído en Nazareno, y si es verdad que sana, y si es verdad que resucitó al Huila de Naín, de la viuda, y si es verdad, y tal vez salió esto, oye, ¿y qué perdemos? Y por eso yo digo, a esta segunda parte, probemos. Porque hay gente que no quiere probar a Dios, hermano. La gente no quiere probar que es verdad lo que Dios dice, que Dios no es religión, que Dios es una relación, que yo tengo que cambiar, hermano, porque si sigo así, voy a seguir sufriendo, no voy a salir, no tengo armas contra el día malo, no he aprendido a luchar contra el día malo, hermanos. Y Jairo dijo, probemos. ¿Quién sabe qué comentarios más se llegaron a estos? Ahora, eso sí fue Jairo, pero también si fue la doña Jairo la que lo propuso, güey, usted sabe que me agarre así como pensando, tirándome el café y se me atraganta el gallo y queso. Y que sea la doña que me diga, papi, hablemos. Ya no hay nada que hacer. La hija está agonizando ahora. Y el Nazareno, ahora fue la doña. O sea, ¿cómo quedó Jairo entonces? Porque yo pensé en Jairo, era muy machista, muy galleta, después yo me dije, si fue la doña la que le dijo, porque a veces las doñas son las que positivamente lo empujan a uno, hermano, esto hay que cambiar, aquí hay que hacer algo, y si la doña no se para, hermanos, dele bien al don, póngale la batería y impúlselo a que esto es juntos, hermanos, y que tiene que tomar su rol como cabeza de hogar. ¿Cuál sería la mirada de Jairo cuando la doña, si fue ella la que le sugirió? Y él fue el que se quedó bien, estupefacto, diría que por ahí. Lo cierto que está aquí, hermanos, lo cierto es que lo tenemos a nuestro alcance. Y lo cierto es que comprobar nada se pierde. Y Jairo tuvo que haber pensado esto: Cristo viene para acá. Y comprobar nada se pierde. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, del diezmo, dice, ¿qué dice la Biblia? Probadme. Es que no me alcanza, pero ¿qué dice la Biblia? Probadme. Con respecto a la sanidad, ¿qué dice la Biblia? Que le pidamos. ¿Qué se pierde comprobar? Comprobar no se pierde nada. Y Jairo fue a probar. Ahora, ¿cómo nace un milagro? Es lo que le hemos dicho. Aquí es donde empieza a gestarse un milagro. Pero un milagro nace con un sueño, con las ganas, con el deseo. Voy a decir algo que me imaginé con Jairo. Jairo va caminando a encontrarse con Jesús. Hay una canción puertorriqueña que se llama El Jibarito. ¿Alguien la ha oído? Dice, y alegre el jibarito va, cantando así, pensando así, gritando así por el camino. Si yo vendo la carga, hasta cristiana es, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Dice que hasta también su yegua iba alegre de oír el jibarito.
El Ibarito es un hombre que va a ir a vender al mercado de la ciudad su leña y lo que tiene, pero dice, todo está desierto, el mundo está muerto de necesidad, y no vendió nada. Pero yo me imagino a Jairo como el Jibarito de la canción. Jairo va ilusionado, va contento. Él se imagina, y si Jesús puede sanarla, y si Jesús es realmente el que la gente dice que es, porque Jairo la duda ya le estaba agotando. Ahora, él no perdía nada con probar. ¿Qué perdía? Ahora, él debía considerar que era el más importante en la sinagoga, que el ir a buscar a Jesús, que el hablar con Jesús, lo iba a hacer perder su estatus y hasta su puesto de trabajo, porque ahí no podía arrimarse. En un lugar donde predicaban en contra de Jesús, donde Jesús era casi que el enemigo público número uno. Ahora, y si no era el que la gente decía que no era, y era el farsante que ellos predicaban. Por eso es que siempre, y lo hemos predicado mucho en la iglesia, que usted tiene que estar seguro quién es Jesús, no quién dice la gente que es Jesús. Y eso solo se logra, hermano William, cuando usted lo experimenta y lo prueba. Él es mi Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el Dios de Diego. Dios no es un Dios de muertos. Y al final, después de que desconsidera todo, y ya la decisión está tomada, pero era más fuerte la necesidad del amor por la hija, hermanos, que todo lo que pudiera pasarle. Y Jairo decide ir a hablar. Esto mismo le pasó a Juan el Bautista en la cárcel. Juan el Bautista está encarcelado, le van a cortar la cabeza, y Juan el Bautista le manda a decir a Jesús. Dile a Jesús que si ese es el que habría de venir, tenemos que esperar a otro. La duda nos llega hasta los más gallos, al pastor, a los ancianos, al que predica, al que ora, al que no ora. La duda siempre nos llega, y seguramente a Jairo le iban los dardos de fuego del maligno. Era hija única. Eso solo Lucas lo dice, que era única. Ya la luz de Jairo se estaba apagando. Su hija, 12 años de edad, en el albor de su feminidad. Algunas se casaban a esa edad, como les dije, hermanos. Lo que debió haber sido el amanecer de la vida se había convertido en la noche más oscura de Jairo, hermanos. Ahora, no cabe la menor duda que Jairo, y por eso hablo de principios y de prejuicios que se rompen en la vida de Jairo, Jairo era un hombre capaz de tragarse todo el orgullo. Era el presidente de la sinagoga, pero en su necesidad, él iba a tragarse su orgullo e iba a ir por ayuda. Cuando todo va bien, pensamos que podemos solos en la vida. Pero para experimentar los milagros de Dios, tenemos que tragarnos el orgullo y confesar humildemente nuestra necesidad, que no podemos solos y necesitamos la ayuda. La Biblia dice: pedid y recibiréis. Si usted no le pide a Dios, no va a recibir. No se recibe nada si no se pide. Llegó el día malo y Jairo decide probar. Lo tercero que pasa aquí, todo eso usted va a estar, tal vez no pueda estar en una palabra, pero lo va a estar leyendo. Eso es como cuando usted hace una película, la película agrega muchas cosas. Y para predicar de eso hay que agregar muchas cosas. Y habría muchas más que agregar, pero no nos daría tiempo. Lo tercero que yo veo aquí es lo que uno tiene que hacer como la segunda parte del milagro. Lo primero es soñar, porque esta es la idea. Y el Nazareno, y ahora que va a estar aquí cerca del barrio, ahí vamos, nada se pierde. Eso es soñar. O soñar no cuesta nada. Fue en pos del milagro. Lo tercero es ir en pos del milagro, no quedarse soñando. Hay que salir, hay que moverse. Hermanos, lo que no se mueve se apelota. La sal que usted no usa se apelota. ¿Qué hizo Jairo? Se puso en marcha. No se quedó lamentándose. Iba con ilusión. ¿Se acuerdan de aquella mujer que una vez le hizo el profeta Eliseo en su casa? Le hizo un apartamento full, que Eliseo pasaba siempre. La mujer no tenía hijo y era estéril. Y le dice al marido: yo creo que ese hombre que pasa por aquí es profeta de Dios. Dice: miras qué ganas que tengo de hacer un cuartito, que cuando Dios pone algo en su corazón, hágalo. Y entonces hizo un cuartito, le puso una veladora, le puso candelitas, le puso todo, una camita. Y siempre que Eliseo pasaba por ahí podía quedarse a dormir con esta mujer. Y entonces Eliseo le dice a su siervo, le dice: dígame una cosa, ¿qué necesita esta mujer que llamo? Y le dice: nada. Y le dice a su siervo: ¿sabe que yo creo que ella es estéril, no tiene hijo? Él se llega donde ella y le dice: dígale que de aquí
a 1 año ella va a estar chillando de manera de un hijo de Dios. Y así pasó. Y nació su hijo. Y por cierto, como a los 12 años le agarró un dolor de cabeza y se murió. Pero ¿qué quiero tomar yo de esto? Podríamos compararlo con muchas cosas. De hecho, de solo eso hay que predicar mucho. Pero, ¿qué quiero yo tomar de esto, hermano? La mujer agarró, el chiquito le dio dolor de cabeza con el tata en el campo. Y para variar el tata, ¿sabe qué? No hizo nada. Le dice, lléveselo a la mamá. Qué costumbre los hombres, ¿verdad? Lléveselo a la mamá. Lo llevó a la mamá y se le murió. ¿Sabe qué hizo la mujer? Yo prediqué esto algunas veces. No se quedó llorando cuando el hijo ahí muerto, ¿verdad? Lo dejó en el cuarto y le dice, voy a ir a ver al profeta. Usted puede quedarse llorando como la huerfanita a su desventura, o puede buscar a Dios y decir, Dios es tal vez mi única esperanza, como Jairo lo pensó. Ya no hay nada que hacer, por eso no pierdo nada probarlo. Y en pos del milagro, y no quedarse soñando. ¿Valdrá la pena? ¿Será cierto que Jesús sana? Y si es un farsante, como algunos dicen, puedo perder todo por nada. Pero si Dios, mire hermano, a veces la duda, como Juan el Bautista, le llega a la gente. Y sabe que no es malo, la duda no es malo. Dios sabe que somos polvo. Y eso pasa para que desistamos, hermana Marina. Cuando usted de verdad quiere un milagro, ¿cuántos quieren un milagro aquí? Debe seguir a pesar de la duda. Y a pesar de lo que la mente le viene y lo quiere traicionar. Ahora, vea qué vacilo. Él va y ¿qué es lo primero que se encuentra? ¡Un montón de gente! O sea, había presa, le urgía llegar y había presa. En la 27. Yo voy por la 27. Una gran multitud, dice la Biblia, era mucha. Iba a tener que abrirse campo. O sea, no era que Jesús lo estaba esperando y que iban a enfrentar fácilmente. Aquí inician las dificultades, pero seguimos adelante, hermanos. Ahora llego y hablo con Jesús y digo, Jesús, miras que aquí está don Jairo, el presidente de la República, lo que sea, todos pasan el día malo. ¿Está? No era que él se iba a presentar fácilmente ante Jesús, por eso hay que salir, esforzarse y seguir trabajando. El milagro, cuando lo buscamos, cuando lo queremos, siempre se van a enfrentar las dificultades. La tercera etapa de un milagro son las dificultades, de lo que vamos a hablar más la otra semana. Cuando le interrumpa a una mujer que quería ser sana, usted no se quedó menstruando eternamente, no, había un propósito. Tal vez esto hasta fortaleció lo que primero viene a atacar la fe de Jairo, al final sale fortaleciéndolo, porque cuando usted le viene algún problema, más bien lo hace más fuerte. ¿Cuántos alaban a Dios? El domingo primero, hoy usted va a leer sobre momentos alegres y momentos tristes, porque todo tiene su tiempo. Y yo podría irme a Eclesiastés y leer que hoy todo tiene su tiempo. ¿César? Y Jairo aparece en medio de una multitud donde dice que todos le esperaban gozosos. Había un polvorín, la gente estaba recibiendo a Jesús con una alegría y con caravana y con comparsa. Y Jairo venía triste. Y esa es la ley de la vida, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y todos los que vivimos aquí y hemos nacido debajo del sol, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Jairo estaba llorando, la gente estaba riendo. No se enojen con la gente. Yo fui al funeral de un familiar de una hermana aquí, y al final del cementerio había un cumpleaños feliz y un fiestón. Y estábamos enterrando a un finado. El dolor de Jairo no era compatible con la multitud que había allí. Pero Jairo siguió, las cosas se complican, se ponen duras. ¿Sabe qué va a estar usted leyendo mañana, el lunes 2? Que delante de Dios no hay distinciones. Jairo era el principal de la sinagoga, pero lo mismo se enferma y se muere la hija del presidente que la hija del conserje de la casa presidencial. No hay distinciones, ni se le hace campo, ni Dios se derrite por nadie, ni el pastor tiene que derretirse por nadie porque tiene plata, porque diezma mucho, porque tiene un carrazo. Nadie, nunca se deje ir por eso, sírvale a Dios. No venda el evangelio, hermanos. Jesús no es religión, no es ritos, no es costumbres.
era el principal de la sinagoga y que para Jairo recibir un milagro tenía que ver como toda la gente, venir como todo aquel que necesite un milagro. Jesús es personal. Y Jairo debió vencer sus prejuicios. No llegó, entró y se hizo campo y a la fuerza. No, hermanos, no debemos desmayar ante los obstáculos. ¿Sabe qué va a estar leyendo usted el miércoles? Si Dios quiere, 4, que vamos a estar leyendo los que tengan devocional, de postrándonos ante los pies de Cristo. ¿Cómo llegó Jairo? Porque Jairo es un judío devoto y un judío no se postraba ante nada que no fuera Dios. Cuando no sabemos qué hacer, lo único que queda es rendirnos ante la presencia del Señor. Jairo se postró ante Jesús. ¿Qué hizo? Tomó la actitud correcta. Usted necesita un milagro. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante del Señor, dice la Biblia. Esto, y en esa postura, es como se logran las cosas. Esta es una posición donde los milagros se realizan, donde dejamos toda prepotencia a un lado y nos rendimos ante Dios. ¿Y sabe qué? Era la primera vez que Jairo se inclinaba ante alguien que no fuera Dios. Era la primera vez. El jueves 5 usted va a ver algo que todo el mundo tiene que hacer aquí todos los días. Una invitación a Jesús para que entre a su casa. ¿Sabe qué? Su casa no sirve de nada si Jesús no es el dueño de su casa. ¿Por qué tengo que predicar de eso en la iglesia que me invitaron? Porque, hermanos, el centro de un buen matrimonio, de la prosperidad en el matrimonio, de la felicidad en el matrimonio, de una buena comunicación que pude haber hablado, de cómo tener buenos detalles y todo es que cada miembro de la pareja entregue su corazón a Cristo. Y si ambos aman a Dios de verdad, ambos van a aprender a pedir perdón, a buscar a Dios en los problemas, a buscar consejería, hermanos, y a orar duro para no caer en tentación. ¿Aló, hermanos? Cuando los temores son tan grandes en nuestras vidas, hermanos, que el desconsuelo y la fatalidad nos inundan, debemos invitar a Jesús a entrar en nuestra casa. No podemos dejar a Jesús por fuera de nuestra casa. Jesús debe ser el huésped principal de nuestra casa. Eso es lo que está haciendo Jairo. Le ruega a Jesús que vaya con él a la casa. Lo que está faltando hoy en día en Costa Rica, ¿no? Hoy hay una marcha de la diversidad. Hoy la gente va a celebrar el orgullo de ser homosexual y gay. El gobierno invierte en eso, debe invertir para evitar el bullying, debe invertir para que no haya tanta delincuencia, pero ese fue el gobierno que eligieron los costarricenses. Demos el lugar que le corresponde a Dios, el más alto, el principal. Incluso muchos hogares de los que están aquí en este momento no le han dado el lugar a Jesús que Él se merece. Hay algún miembro de la familia que tiene un hueco en la familia, que está causando hueco, y eso es como andar un hueco en la bolsa. La Biblia dice, en cuanto al jornal, que hay jornalero que echa su jornal en saco roto. Hay gente que por más que se esfuerce por llevar a la casa la presencia de Dios, que por más que se esfuerce, no ha cerrado puertas al diablo. Hay alguien ahí que tiene abierta una gran puerta y usted tiene que cerrarla. Y si no, como padre de familia, utilice el doble voto. ¿No quiere? Pues se hace así porque yo soy el que. Usted tiene que meter a Dios en su casa, hermanos. Y eso significa poner reglas, poner estorbo a sus hijos y no dejar que hagan en su casa lo que les dé la gana. Porque eso abre puertas a su esposo. Y si su esposo no jala lo espiritual, alguien tiene que llevar alimento espiritual. Venga usted, hermano. Si los bueyes no jalan, pues que hagan las vacas. Hay gente que tiene a Cristo como un salvatantas. Hay gente religiosa, hermanos, que no quiere comprometerse con Dios y vivir para Dios. Sus pensamientos no es Dios continuamente. No es agradar a Dios. No es bendecir a Dios con su espíritu, alma y cuerpo. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Alaben a Dios. Su cuerpo alaba a Dios. Su espíritu alaba a Dios. Su mente alaba a Dios. Dicen que tienen a Dios, pero no hacen lo que Él dice. Las cosas cambiarán cuando invitemos a Jesús a entrar en nuestra casa y le demos el lugar que le pertenece. ¿Sabe qué va a pasar el viernes 6? ¿Qué va a leer usted el viernes 6? Que Jairo le
No solo le pidió a Jesús, le rogó. Nuestra búsqueda del Señor debe ser fuerte y cada vez más profunda, poniéndolo a Él como prioridad. Una vez hablamos de oración, súplica, ruego y acción de gracias, ¿se acuerdan? Y ruego dijimos que es el nombre que corresponde al verbo griego entijanei, que originalmente quería decir, vea lo que quería decir originalmente, encontrarse con una persona, el rogar. De ahí pasó a significar, hermanos, tener una conversación íntima con una persona, eso es ruego. Y luego adquirió el significado especial que predicamos esa vez y aprendamos. Era el de entrar a la presencia de un rey para someterle una petición. O sea, vamos a ir al único que puede ayudarnos. Ruego equivalía para los griegos a ir ante la presencia del rey y presentarle nuestra petición. O sea, aquí sí está el mero, el que nos puede ayudar con lo que necesitamos. Ahí le voy a rogar. Rogar es presentarse delante de la presencia del rey para hacerle nuestra petición. Dice mi esposa que ya haga caso. Ay, que me ayude con la electricidad, hermanos. Yo me digo, me falta de peto. No deberían ayudarme. Una extensión ahí. Ok, pero yo voy a terminar casi también, ¿verdad? Es que casi me alcanza. Le rogó. Y eso dice mucho acerca de la oración, hermanos. Nos dice que nosotros tenemos el acceso a Dios abierto y tenemos derecho a presentar nuestras peticiones a Dios. Uno que no solo es el rey, sino el rey de reyes. Y no hay nada imposible para poder pedírselo al rey en esta tierra. Ahora, para pedirle al rey de reyes, no hay nada imposible. Sí, señor. Entonces, no se trata, hermanos, de orar una y otra vez y ya. Se trata de, como hemos dicho muchas veces, de que cuando usted le pide a Dios el ruego, tiene que hacer que nuestros ojos vuelvan a brillar. Y Dios quiere conceder tu milagro, pero quiere ver el brillo en sus ojos. Sus ojos. ¿Qué quiero decir yo con eso? Tal vez es una frase mía, David, de tiempo atrás, y la sigo predicando. Que usted demuestre que usted quiere el milagro. Es que hay gente que pide algo y lo pide por pedir, pero como que no quiere el milagro, no lo desea. ¿Sabe cuándo uno ruega? Cuando lo necesito, cuando lo ocupo, cuando siento que sin eso no puedo vivir. Entonces, si su hijo o su nieto, ahora en mi caso, empieza a ver tele y dice, uy, qué lindo, qué chido ese juguete, y apenas el juguete sale brincando, y aparece el chavo y dice, si apenas pueda le voy a comprar eso a mi José. Ahora Samuel, mi José eran los Power Rangers. Power Rangers. Y él, yo no sé si a usted le pasó, pero pasaban por toda la casa. Y mi José era Billy, el Power Ranger azul. Y era Power Ranger, y Power Ranger. Entonces para esa Navidad, cuando él veía los Power Rangers en la tele, le brillaban los ojos. Eso es lo que yo quiero decir. Lo tomo en un mundo natural para que lo aplique al espiritual. Entonces, yo fui por todo Heredia y San José para ver dónde le conseguía un Power Ranger para diciembre. ¿Por qué? Porque este Willa quería el Power Ranger, de verdad que amaba el Power Ranger, que lo iba a limpiar cuando abriera el papel de regalo y tuviera el Power Ranger. Y así debemos ser nosotros con Dios para rogarle. El ruego significa que me brillan los ojos, que lo deseo, y vuelvo una vez, y vuelvo dos veces, y vuelvo tres veces, y sigo orando. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero el milagro. ¿Cuántos aquí quieren un milagro? Porque algunos quieren el milagro, pero han dejado de orar por el milagro, porque el milagro no viene, porque pasa mucho tiempo, porque se han venido dificultades. Hermano, así se trata el milagro. El que quiere el milagro sigue orando por el milagro, porque está presentando su petición, su ruego. Y Jairo le rogó una y otra vez hasta ver el milagro. No se trata de que, como hay gente que dice, ore ya porque Dios no se le olvida, no tiene Alzheimer. No, Dios dice que ore, que reore y que siga orando sin cesar. ¿Recuerda la viuda?
como esta viuda ya me molesta, le voy a dar lo que pido. Todos los días venía a pedirle al rey que hiciera misericordia. Llega el rey todos los días y pídale que haga misericordia. No se trata, hermanos, de cuánto yo deseo el milagro para presentarme delante del Rey de Reyes, con una actitud de fe y certeza de que yo voy a recibir milagro. Lo quiero, entonces voy a orar mañana, voy a orar pasado mañana, voy a orar en la noche, voy a orar todo el tiempo. ¿Y sabe qué va a ver usted el sábado 7? Que nuestra familia es única. La Biblia dice que era una hija única. Que cada miembro de nuestra familia es único. Y por lo tanto debemos orar todos los días por cada uno de los miembros de nuestra familia, como Job lo hacía. Todos los días, por si alguno había pecado, levantaba un altar. Por el más majadero, por el más duro, por el más jumpón, entre más jumpón hay que orar más. Debemos de luchar juntos y hacer juntamente con Dios un cordón de 3 dobleces. La familia tiene que volverse a Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra casa y tener el lugar que le corresponde. ¿Cuál es? El principal, el mejor, el primero. Toda decisión tiene que ir primero Dios y después todo lo demás. Este devocional se trata, hermano, de hacerlo en familia. De a partir de hoy, todos los días tener un rato en familia, reunirnos, y hay una oración al final y hay una enseñanza. Termino con este. Oremos, hermanos, para volver a tener una comunión con Dios como a Él le gusta, no como yo quiero. Oremos, hermanos, para que Dios sea el primero en nuestra casa y le abramos lugar en nuestra casa, y si lo hemos descuidado, hagámoslo el huésped y seamos buenos anfitriones. Oremos, hermanos, para no desmayar en nuestro deseo de tener un encuentro con Jesús. Y sobre todo, hermanos, solamente humillándonos delante de Cristo, evadiendo todo problema, siguiendo adelante a pesar de los obstáculos y las dificultades y el callejón sin salida, porque Jairo va a llegar a un callejón sin salida donde ya no hay nada que hacer. Podamos humillarnos delante de Dios, porque solo así vamos a recibir nuestro milagro. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios es bueno. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a estar hablando sobre las dificultades, que es cuando se aparece la mujer que padecía de flujo de sangre. Como que las dificultades aumentaron, ¿verdad? No solamente me costó llegar allá, ya logro ir. Dice que mientras iban, ya Jesús iba y se aparece esta vieja y me atrasa. Pues yo creo que al principio puede ser una desilusión, pero después, como dice la Biblia, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Y eso tuvo que hacer a Jairo más fuerte. Esta mujer de 12 años que menstruaba constantemente, que era un puro flujo de sangre, Dios la sanó. Jairo tuvo que haber salido fortalecido, hermanos, de esa relación. Amén, hermanos. Que Dios le bendiga. El miércoles 18 tenemos reunión de parejas.